Bienvenidos estudiantes. El día de hoy les voy a explicar lo que tiene que ver con las capas, el tema de capas, el uso de capas. En este caso vamos a hacer un ejercicio práctico el día de hoy explicando cómo se utilizan las capas, qué uso tienen y qué implementación pueden realizar en las capas de tal manera que ustedes puedan mejorar sus composiciones pictóricas de manera digital. Entonces nos vamos a dirigir a este punto exactamente de la pantalla. Tenemos aquí podemos visualizar exactamente el visor de capas que tenemos en este momento, en el cual siempre aparecerán por lo general por defecto dos capas. Estas dos capas que están por defecto sería la capa de fondo, en este caso, donde yo puedo establecer qué tipo de fondo quiero colocarle a mi composición, por decirlo así. Miren que automáticamente el fondo se va a encontrar de esa manera. Entonces, este fondo, ustedes notan aquí que pueden cambiarlo a su comodidad. También, en este caso, lo pueden establecer con esa parte de la capa. Para resumir, la capa es básicamente un acetato en el cual tú vas a colocar y vas a controlar los diferentes elementos que vas a utilizar en tu composición. Un ejemplo, si yo quiero controlar solamente la parte del cabello, lo puedo hacer perfectamente a través de una capa. Si yo necesito solamente la piel, puedo hacerlo en otra capa. Si deseo colocar, por ejemplo, la parte de los ojos, también puedo realizar otra capa, de tal manera que al unirlas, en este caso me va a dar mucho más fuerza a mi composición o a mi dibujo digital, haciendo que esto sea mucho mejor de observar e incluso de aplicar. Entonces vamos a empezar entendiendo primero que esta parte de las capas, donde ustedes ven el más, aquí puedo crear un número de capas, casi 200 capas, donde yo puedo utilizar en este caso ese elemento para poderlo trabajar. Van a notar que en esa capa también hay un símbolo de un ojito y hay un símbolo de, en este caso, un candado. Si yo coloco aquí, en esta parte del ojito, y hago que esa capa esté anulada, o en realidad no es que esté anulada, sino que se va a ocultar, en ese momento la capa se va a ocultar. Y si yo coloco aquí en el candadito, miren que esa transparencia o esa capa automáticamente va a quedar o desbloqueada o bloqueada, en este caso, para que no se pueda escribir. Entonces, si yo intento escribir, ustedes van a notar que no se puede hacer absolutamente nada dentro de la capa. Entonces tengo que desbloquear la capa para así poder, en este caso, realizar algún ejercicio dentro de la capa, por decirlo así. Si yo hago que esta capa esté bloqueada, miren que van a notar que intento pasar el dedo y no me va a dejar realizar ninguna acción sobre esa capa. Si yo necesito eliminar, simplemente voy a presionar la capa, en este caso si ustedes lo ven, y lo vamos a llevar hasta el potecito de basura y automáticamente la capa se va a eliminar. Si yo necesito que esa capa se agregue, entonces le voy a dar en el más para poderla agregar. Y así de esa manera yo estoy controlando el número de capas o de acetatos, en este caso con el cual me van a servir para poder crear esta composición. En este momento hay tres capas, que está el dibujo original, que es este que está aquí, que es la versión original. Está la parte de los colores que yo utilicé para crear esta nueva versión de ese dibujo. Y luego está el boceto, que es esta parte que ustedes ven aquí. Este boceto está realizado de una manera práctica y sencilla, en el cual ustedes también pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes necesitan o no tienen mucho conocimiento para poder realizar dibujos, ustedes pueden perfectamente realizar un tracing o calcar, en este caso, la figura. Y van a notar que yo aquí puedo hacer que, en este caso, esa transparencia de esa primera capa que yo necesito, automáticamente yo lo puedo hacer mucho más pequeño para que así también puedan copiar la figura, y a partir de esa copia de esa figura ustedes puedan perfectamente realizar esa composición. Entonces van a notar que hay dos capas que están activas y esta que está aquí
está en este momento oculta. Si yo habilito esta capa que está aquí, automáticamente esta composición va a verse muy diferente a como yo la tengo con las dos capas originales. Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces, observen, si lo ven, van a observar cómo los colores automáticamente están cambiando, ya que utiliza también la foto original. Y vamos a colocarlo acá y miren cómo automáticamente cuando se están mezclando las tres, o sea que las tres capas están activas, van a notar que cada uno de esos segmentos que están dentro de las capas se están fusionando, haciendo que nuestra composición automáticamente funcione de mejor manera y mucho más práctica. Si yo le quito esto que está acá, van a notar cómo está cambiando automáticamente. Vamos a quitarle este, ¿sí lo ven? Y vamos a quitarle este de acá. Y miren cómo, ¿sí lo ven? Si yo activo solamente una y luego activo la otra, también sucede lo mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, podemos resumir que las capas básicamente van a ser estos acetatos, los cuales nosotros vamos a dibujar diferentes elementos de nuestra composición y que al unirlos nos van a dar inmediatamente la composición general de una manera mucho más fuerte y mucho más práctica de poderla trabajar. Básicamente cuando se crea un anime o un personaje de este tipo o un retrato, siempre se utilizan las capas para poderlo trabajar. Por ejemplo, en cada capa simplemente lo que se hace es trabajar, en este caso, todo el aditamento que corresponde al color, a la forma o el boceto. Por ejemplo, en una capa se dibuja el boceto como está aquí, así como está el boceto. En otra capa yo puedo colocar el color, por ejemplo, del cabello. En otra capa colocar el color del ojo. En otro acetato coloco el color de su blusa, por ejemplo, el color de su vestimenta. Y así sucesivamente puedo realizar cualquier tipo de composición o de dibujo. En este caso un dibujo de anime. Entonces ya entenderán un poco el proceso que hay detrás cuando se crea un personaje de este tipo y cuál es ese secreto con el cual ustedes también pueden realizar personajes de una manera mucho más fácil y mucho más práctica. No siendo más, muchas bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima clase.